No, tengo una impresión, doctora, que incluso, con mucho respeto lo voy a decir, ustedes los expertos en migración se han enfocado en las imágenes y en el flujo que viene de Centroamérica, pero de alguna manera han dejado, al menos por este tiempo, olvidado o guardado el tema de los migrantes que están ya en Estados Unidos. Y también podría ser, si se toma como crítica, una crítica constructiva para estos diálogos entre ambos gobiernos, porque se habla de invertir en Centroamérica, se habla de atender el flujo migratorio desde raíz, pero ¿y los héroes y heroínas que siguen esperando y siguen sufriendo por no tener papeles en Estados Unidos, o que muchas veces regresan a México y que siguen sufriendo pues esa maraña legal de nuestro país, que no es muy amigable, que digamos, para los migrantes, a pesar de que es estamos hablando de su propia patria? ¿Estoy correcto en esa percepción, doctora? Estás en lo correcto, porque además estoy hablando con un experto, o sea, digo, el experto eres tú. Pero justamente, Vicente, ese es otro de mis argumentos. A ver, creer que la migración solo es o el tránsito o el obtener una visa o un tipo de documento, pues nos quedamos cortos. Y efectivamente, una de mis fuertes críticas al momento actual es que todos los que están ahorita hablando de migración se van por un solo tema y no ven una película más amplia. Desde mi punto de vista, yo intento aportar, según yo por lo menos, algunos otros elementos, pero también te voy a decir, yo creo que el presidente conoce el tema de migración de mexicanos en el extranjero, y para el presidente, migración es eso. Lo otro es, pues, estos extranjeros que vienen. Entonces, sí, yo creo que, al contrario, fíjate que a mí me hubiera gustado, hubiera sido una cosa, ¿qué te puedo decir? Yo que se anunciara, por ejemplo, como resultado de estas negociaciones de estos 2 días, bueno, un acuerdo para aprobar ya, digo, yo sé que esto tiene que ver con una disputa electoral en Estados Unidos, pero, por ejemplo, ya legalizar a los Dreamers, por favor, ya estos migrantes esenciales, como se les catalogó, y creo que muy bien catalogados, con un tipo de visado, ya por favor pasar a otro tipo de estatus. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos lo necesita. Esa economía, y ahí te lo adelanto, ¿por qué la migración no va a parar nunca? Porque estos países, incluidos países como México, tenemos un cambio demográfico muy fuerte, muy profundo. Obvio, no es para mañana, y menos en el caso de México, pero son países, y Estados Unidos se ha alimentado de eso durante toda su historia, que necesitan, al final de cuentas, el tipo de mano de obra abundante y joven. Y joven quiere decir, digo, no jovencitos, sino justamente el perfil de los migrantes. Han sido ricos y son, mira, California, porque tienen población extranjera que llega y ocupa esos mercados laborales, ¿no? Hay necesidad de mano obra. Si le aprueban, y en eso estaban, y de hecho lo aprobaron, presupuesto multimillonario que Biden pidió para que puedan, digamos, desarrollarse infraestructura e invertir en una serie de cosas en Estados Unidos, ¿quién va a construir caminos? ¿Quién va a arreglar las carreteras? ¿Quién va a volver a hacer una serie de obras? Te estoy hablando masivas, así, a lo grande. Pues van a abrir la frontera. Hay hipocresía en este tema. Hay una regulación que al final de cuentas trata de aprovecharse de la mano de obra de la manera más miserable, porque entonces abren las fronteras cuando necesitan y ahorita aprietan y lo usan electoralmente. Obviamente, en el caso de México, y tú lo dices muy bien, ahorita a lo mejor la coyuntura hace que sea imposible, Vicente, no criticar la violación a los derechos humanos en la frontera sur, y peor cuando se trata de nuestros propios agentes, digo, en este caso, pues los de migración, ¿verdad? O sea, es inaceptable. Pero eso, efectivamente, no tiene que ver con que no veamos la película. Y también la otra, yo te diría, Vicente, la gente que está decidiendo quedarse en nuestro país, incorporarse a la vida en México, y bueno, eso implica también un cambio de mentalidad en la cultura política de los mexicanos, que no estamos acostumbrados a la diversidad en términos, digamos, de orígenes nacionales. Estamos acostumbrados a verlo en películas, pero no hay una experiencia cotidiana de la magnitud que ocurre en otros países de América del Sur,
No, no te voy a decir en Estados Unidos, bueno, sí, Estados Unidos es el país de más inmigrantes del planeta. Entonces, te doy toda la razón, pero al mismo tiempo me curo en salud y te lo digo, yo sí creo, y en esta columna lo digo, que hay una parte en la que si te quedas solo con una parte, una cuestión como esto de la violación a los derechos humanos en la frontera sur, e insisto, inaceptable, se neutraliza un trabajo bien importante, Vicente, que venía haciendo el gobierno mexicano, está haciendo, que tiene que ver con seguir el tema de la trata de personas. Es decir, atacar esas mafias criminales que al final tú sabes muy bien, pues vuelven rehenes y abusan y extorsionan y bueno, y las peores cosas que podamos decir de las personas migrantes, como ocurre con los mismos mexicanos cuando llegan a caer en estas redes, ¿no? O sea, pero las personas migrantes extranjeras son mucho más vulnerables porque son invisibles. Entonces, es un tema bien amplio, yo creo que esto da para hablar muchísimo, pero sí me parece que sin negar una parte de lo que está ocurriendo en el sur, tenemos que también entender que ahí tienen que cerrar filas al interior del gobierno y decir, a ver, ¿qué es lo prioritario? Y claro, hay que cubrir al presidente, hay que protegerlo, porque no se vale que él acabe teniendo que el costo político por encima. Encima de él, ¿por qué? Oye, pues ahora sí que para eso tiene funcionarios, ¿no? Déjeme preguntarle para cerrar si